un minuto de... con lo que me gusta a mí un micro. Bueno, Antonio González Molina, como sabéis, es el primer ponente de esta sesión. Para quienes no lo conozcáis, y sois todos de la casa, deberíais. Antonio es la persona que en estos momentos se ocupa de la creación de la nueva unidad de análisis bibliométrico de la Universidad de Córdoba, un servicio que se va a dedicar a contar todo lo que publicáis y a teneros bien localizado. Antonio viene del lado oscuro. Estuvo en el nacimiento de SICA, el Sistema de Información Científica de Andalucía, y ha sido parte del grupo SCIMAGO de la Universidad de Granada. Lo que podría significar que estuvo primero en la Poli, ¿no?, controlando, y luego con los mascas de los rankings. Afortunadamente la fuerza y su nula capacidad para negarse a hacer las cosas nos ha permitido a la universidad traerlo a este lado y ayudarnos a diseñar una estrategia eficaz que posicione la investigación que hacemos en el lugar que le corresponde. Entre sus empeños, convencernos de que lo que no se comunica no existe. Ahora sí, Antonio, cuando quieras. Bueno, gracias a todos por estar aquí, a Elena, a la universidad por invitarme y darme la oportunidad de contar las cosas que hacemos en el lado oscuro, que no es tanto lado oscuro. De hecho, hay cosas que voy a contar yo hoy que posiblemente no me las crea yo mucho, pero son las que son. En primer lugar, el tema del lado oscuro. En primer lugar, el título de la comunicación, el por qué comunicar, es muy sencillo. Esto rápidamente se responde porque lo que no se comunica no existe. Y ahí podíamos acabar. Pero todo este procedimiento necesita un poquillo más de más debate. Para eso yo quiero primero contar un poco lo que hacemos desde el lado oscuro, y porque los procedimientos, los métodos muchas veces son muy similares, lo que pasa cambiando el escenario. Nosotros adelanto, lo que no se comunica no existe. Nosotros los bibliómetras, yo soy licenciado en documentación por la Universidad de Granada, lo que nos dedicamos es a contar. Pero contamos la producción científica de sensu stricto, el procedimiento normal de publicación, de generación de conocimiento de los investigadores, que son los papers. Los papers, un artículo, pues, si la mayoría sois doctorados, estaréis o publicaréis pronto. Está firmado, son documentos, para nosotros son documentos, están firmados por un autor, que se publica en una revista, que pertenece a una categoría y una cantidad de detalles, de características del documento, que son las que nos sirven para hacer análisis. Eso es un documento, un artículo, un paper, un autor, una fuente, la revista, la disciplina. Porque nosotros medimos dos cosas, una la cantidad y otra la calidad. Para nosotros la cantidad son los conteos de artículos, conteos de revistas, conteos de cosas. Y por otro la calidad, que nosotros nos basamos en lo que son las citas. Es el que tiene problemas de todo esto. En base a este esquema, pues nosotros empezamos a hacer comparaciones. Si un documento cita a la bibliografía a dos documentos distintos, empezamos a establecer relaciones de documento a documento, de autor a autor, de categoría a categoría, de revista a revista. Y todo eso tiene un complejo entramado, que es el que nosotros utilizamos para desarrollar nuestros indicadores, buscar correlaciones y demás. Cuando hablo de entramado me refiero a que estamos trabajando con millones de cosas. En este caso el grupo de SCIMAGO en su web tiene una serie de informes. En el mundo, no se ven bien los datos, pero estamos hablando de la producción del mundo del 96 al 2015, estamos hablando de millones de documentos con millones de citas, con millones de relaciones entre autores, millones de relaciones entre
distintos elementos que son las características de un documento. Y por eso muchas veces pues da cierta garantía el hecho de poder decir que existe relación entre una disciplina y otra, por ejemplo. Esto que veis aquí es nosotros lo llamamos un cienciograma. No es una representación aleatoria de peloticas, de bolitas, que representan, en este caso son categorías, sino que eso es una estructura hecha en base a la producción del Mundo en el 2002 del World of Science y en base a relaciones de cocitación, ¿vale? Un documento, acordaros, cita a dos documentos, se establece una serie de relaciones. Para la representación de ese documento, de ese cienciograma, se construye a partir de una lista de vecinos, o sea, un autor cita a otro autor, una categoría cita a otra categoría, y se construye una matriz, y esa matriz, como es muy grande, millones de cosas, acordaros, pues se poda, con algoritmo de poda, PFNet, Pathfinder en este caso, y se posiciona también con otro tipo de algoritmo, en este caso que sería de camada Kawai. Son algoritmos de tipo embedding, para quien conozca un poquillo del tema. Todo este tipo de análisis se realiza utilizando técnicas de análisis de redes sociales, pero no las redes sociales, Facebook, Twitter y demás, sino lo que los sociólogos, psicólogos y demás utilizaban desde hace ya bastante tiempo, y son los que le dan validez al estudio de nodos y de enlaces, de volumen de los enlaces, de grosor de los nodos y demás. ¿Esto por qué es interesante? Es interesante porque nosotros no solamente desde la parte del lado oscuro, no solamente desarrollamos indicadores, sino que además también lo que hacemos es intentar dibujar la ciencia en función de dominios para poder ver la estructura de la misma y poder ayudar a las políticas, al diseño de políticas públicas en el sentido mejor o peor, casi siempre peor, de las grandes políticas públicas, de lo que convendría. El estudio de este tipo de mapas, de cienciogramas, estos no se ve bien, pero son distintas representaciones de Europa, España, China y creo que no sé cuál era el otro gran dominio, pero responden a un modelo similar, donde además coinciden en los países por el entorno en el que estaba desarrollado en este caso. La bioquímica y la biología molecular son siempre en modelos de sociedades desarrolladas, entre comillas, las que copan esa posición central. Yo no soy analista de este tipo de representaciones, ni tampoco es el momento de hablarlo aquí ahora mismo, ¿no? Esta es la misma representación del mismo grupo Simago, esta es posterior, esta es creo que del año pasado, de 2015, utilizando otro tipo de algoritmo de posicionamiento, que es el de Frochman-Reingold. Tampoco soy analista, pero para que veáis que existen distintas representaciones y que esto no hace más que decirnos que existen muchas relaciones entre científicos que trabajan, que colaboran y que participan en proyectos donde la confluencia en ese tipo de investigación hace que se establezcan relaciones de muchos tipos y que pueden ser analizables, ¿vale? Porque, en definitiva, la ciencia es multidisciplinar, la ciencia es internacional, colaborativa y demás, debe ser internacional y colaborativa. En cuanto a la colaboración, me he traído aquí un detalle. Eso es un paper dedicado, algo relacionado con el bosón de Higgs del 2015, creo, y lo tengo como una cosa curiosa porque ese es el artículo que yo creo que es el último, por lo menos a mi entender, el que tiene más autores al que existe ahora mismo en el mundo. Tenemos 7 páginas de contenido con una página de referencia, de citación, 15 páginas de autores con 5.325 autores,
no sé si en este tipo de estudios se pueden hacer muchas bromas, ¿no? Como el hecho de apuntar a gente que no está muy directamente relacionada con la investigación, pero en cualquier caso, independientemente de la política de coautoría o autoría de la publicación, lo cierto es que son los que son. Y 9 páginas de instituciones, que son 500 instituciones. ¿Y todo esto por qué? Pues puede ser, digo, debido a diferentes motivos. Lo que sí está claro es que están. Y posiblemente un motivo pueda ser el hecho de que querer salir en la foto. ¿Por qué queremos salir en la foto? Pues queremos salir en la foto porque los investigadores pertenecen a instituciones. Y los investigadores, pues, les gusta o no les gusta, o deben o no quieren, porque trabajan para instituciones. Instituciones que quieren también o deben salir en la foto. ¿Y por qué? Pues porque reciben también dinero de instancias superiores, de política, de Europa, de donde sea. Y tienen también que justificar. Justificar porque la investigación cuesta dinero. En este sentido, los criterios que hay que tener en cuenta son que todo este entramado se encuentra situado en un entorno que es muy complejo, que son las políticas públicas de ciencia, que tampoco vamos a hablar aquí ahora, pero que tienen que tener muy claras, a mi entender, cosas que tienen que ver con si en el reparto de la tarta del dinero público tiene que ver con el hecho de el que hagan política para todos, o sea, el que hace para todos en ciencia, o la excelencia científica. Y si hacemos ciencia básica, si hacemos ciencia aplicada, experimental, si utilizamos la ciencia para lo que estamos aquí ahora mismo, como base de conocimiento para divulgar a determinados colectivos en los que no son especializados y que son el principal objetivo de la transmisión de conocimiento, o para lo que sea. Aquí voy a hacer un inciso sobre el otro día oí ojalá no puedo no compararme, pero a César Tomé de Cuadernos de Cultura Científica, y donde hizo una reflexión en una aparición que tuvo en Málaga, y me dio por hacer este tipo de apunte, porque tenemos dos concepciones de la ciencia en este sentido que creo que es conveniente traerla a colación. Una, por un lado, lo que sería el enfoque capitalista, que es interesado, que tiene que ver con que tenemos que producir ciencia para las estructuras sociales en las que nos encontramos. Se produce ciencia porque un laboratorio paga, se produce ciencia porque hay intereses sanitarios, buenos, malos, los que sean, pero existen. Se hace ciencia porque hay que divulgar, se hace ciencia porque apoya a la docencia, por muchísimas razones. Y luego está lo que yo ya he dicho, que es la concepción romántica del asunto. Y la concepción romántica del asunto tiene que ver con lo que tiene que ver con valores. El perseguir una cultura del conocimiento globalizada, el perseguir sociedades, conseguir sociedades donde la cultura esté al acceso a la mano de todos, libertad, democracia y demás. Dicho esto, seguimos hablando porque el problema de este sistema, al final quien lo paga son los investigadores. Los investigadores, porque tienen que someterse a procedimientos de evaluación, tienen que pedir dinero, tienen que entrar en concursos competitivos, tienen que publicar lo del publish and perish famoso, y en ese sentido pues tienen que estar navegando en ese mar de documentación para poder sobrevivir a la realización de ciencia. Hasta ahora, los canales habituales que se han utilizado, los que utilizamos desde la parte del lado oscuro, y ahora iréis entendiendo por qué he querido ir desde la parte del lado oscuro. Hasta ahora los canales habituales han sido esas dos bases de datos, que me supongo que las conoceréis, el Scopus por un sitio y el Web of Science de Thomson Reuters por otro.
y son las que han copado el almacenamiento de esa información que se produce por los científicos y que se transforma en lo que son las bases de datos de índices de citas, que son las que nosotros, del modelo inicial, pues, del esquema de documentos, son las que utilizamos para dibujar y pintar, diseñar indicadores y pintar ciencia. Pero las cosas pues están cambiando. Están cambiando porque está cambiando la sociedad por las nuevas tecnologías, que no son nuevas, son ya muy viejas, pero se sigue diciendo nuevas tecnologías, pues yo lo digo también, nuevas tecnologías. Y están cambiando por la rapidez, por el volumen de cosas que ocurren, por el trasiego de información, por la posibilidad del usuario de intervenir, de interaccionar contra herramientas colaborativa, por una serie de cosas. Esto lo he sacado, esta imagen tiene más tiempo. Esta mañana precisamente en el Facebook me ha llegado otra de Abe School, donde todo eso ha aumentado muchísimo. No sé si vienen todas las herramientas, me supongo que muchas de ellas pues las conocéis. Entonces todo cambia y todo cambia muy rápido. Y en este contexto también cambia el tema de la comunicación científica. Y cambia el tema de la comunicación científica, y volviendo al asunto de la necesidad de hacer la ciencia más cercana a la sociedad, de hacerla mucho más posible al público en general, pues surgen muchas iniciativas. La iniciativa Open Access, que también me supongo ya que conoceréis la mayoría. Son OpenX, porque hay Open Data, Open Source, Open Access, Open Science, todo Open, y todo está muy bien, y todo lo deseable y lo que sería aconsejable para esto que estamos hablando. Pero no se nos olvida que todo lo Open, detrás de todo lo Open también hay gente que trabaja y que gana un sueldo. Y hay máquinas, y hay servidores, y hay instituciones, y hay estructuras que hay que producirlas. Y no es que yo esté en contra de eso, pero simplemente quiero decir que hay que tenerlo en cuenta. Dentro de ese esquema está la Open Science. Y con este tipo de cosas, y en este escenario de Open, siguen saliendo herramientas y servicios, que son dos cosas distintas, que nos ayudan a que la investigación y el conocimiento se pueda ir transmitiendo de forma mucho más ágil y que llegue a mucha más gente. Todas esas herramientas son las que nosotros podemos, ya las conocéis, simplemente el propio motor de Google es una herramienta, la utilidad Google Scholar es una herramienta, lo que serían los repertorios, lo que serían las herramientas gestores de repertorio, Mendeley y demás, todos son herramientas que están posibilitando que eso Open sea sea más Open, ¿de acuerdo? El Google Scholar, el Google académico, y antes se me ha olvidado deciros una cosa, y es que no sé cuánto utilizáis las redes sociales. De todas formas, ahora os diré varias cosillas, pero debéis estar, obviamente hay que estar. Porque Google Scholar, Google lo mira todo, lo huele todo y lo sabe todo, entre comillas, porque mira información de blogs, de páginas web, de redes sociales, de incluso bases de datos estructuradas, tiene acceso también. Entonces, a raíz de eso se pueden, como tenemos la información, igual que estaba la base de datos de Thomson y de Elsevier, Scopus, con información científica, ahora mismo también existe información científica que Google está mirando, y por eso surge salió hace ya mucho tiempo, el Google Academy, con indicadores y con información que pueden ser muy, muy, muy útil, y que cada vez está tomando más importancia, porque no que lo diga yo, sino que existen correlaciones y existen estudios serios donde se está trabajando todo ese volumen de información para ver la posibilidad de que la información que se obtiene pueda ser medida, se busquen patrones, ¿vale?, para poder ser medida.
Entonces son artículos de Nature sobre el papel de los investigadores en la ciencia, la concepción que tienen de las redes sociales los investigadores, ¿vale? Y hay una cosa aquí que antes se me ha olvidado decir, que es, bueno, no se me ha olvidado, lo he comentado, el papel del autor, del investigador es el básico. Pues lo mismo que ocurre en las bases de datos cuando existen, cuando os piden a los investigadores que firméis un documento de la misma forma siempre, por el hecho de poder decir que este trabajo es mío y poder salir en la foto y que la foto salga a la institución. De lo mismo que ocurre eso así, que recientemente también aquí en la Universidad de Córdoba se ha redactado el documento de recomendaciones sobre para la firma de autor en los papers. Lo mismo de eso ocurre en las redes sociales, en el nuevo escenario de estas nuevas tecnologías. Y de esa forma, lo conveniente es que siempre que hagáis trabajos, que publiquéis cosas, que escribáis en blog, que hagáis comentarios, lo hagáis de la misma forma, para que se pueda contar, porque, insisto, la evaluación, a mi juicio, siempre va a existir de una u otra manera. Porque queremos salir en la foto. Un concurso, ¿cuál es el mejor científico y divulgador actual? Lo cogí de la red. En cuanto a las redes en las que yo creo que no sé el nivel de aquí de la universidad, a nivel de profesorado, porque estoy ahora mismo en ello, y del alumnado, no sé el nivel de incorporación a redes sociales que existe, pero sí como base para todo este asunto, yo he apuntado ahí los que yo considero que se deberían tener desde hace unos pocos años. Y están mezcladas ahí las redes sociales generalistas, Facebook y Twitter, profesionales, LinkedIn o YouTube, o especializadas en investigación, ResearchGate, o aquella de allí que se ve un poquito porque luego el diseñador tuvo un mal día, es Academia Edu, ¿vale? Y hay que firmar siempre de la misma forma para que yo después os pueda contar. ¿Qué es lo que posibilita el hecho de que Google trabaje, indexe todo ese tipo de información? Pues que podamos tener información para tener nuevas formas de mediros. Las formas nuevas de mediros ya no es tanto la cita. Las nuevas formas de mediros son el uso, las descargas de información de documentos de repositorios, los links, los comentarios aportados, los posts enviados, los likes, los tweets, los retweets, todo puede ser medido, porque esa información la está cogiendo Google. Lo único que hay que hacer es definirlo. Y para eso, para definirlo, pues ya existen herramientas que son las nuevas métricas, que tampoco son tan nuevas, llevan ya tiempo. Existen programas, existe ya software y herramientas que son las que sirven para poder medir ese tipo de relaciones. He puesto aquí varias de las más usadas: Impact History, Plan X, Href, que mide links, y Altmetrics, ¿vale? Ahí si veis, ahora lo vais a ver, se mide, es un indicador compuesto que está formado por ese tipo de resultados. Los tweets, los retweets, la presión en Facebook, las páginas y demás. Con esto lo que quiero decir, y a donde quería llegar, es que la información antes estructurada está volviendo a ser estructurada, porque es necesario que sea estructurada, y que la presencia de una forma o de otra
en ese nuevo escenario, en ese nuevo volumen de información, tiene que, si se hace bien, se debe hacer bien para que pueda ser medida. Entonces, la presencia en todos los nuevos medios de la gente que hace investigación, de la gente que hace divulgación, yo, a mi criterio, creo que debe estar, que normalizarse entre comillas. Tenemos que saber que el divulgadores como los que tenemos aquí, pues hacen o no hacen más o no hacen más, hacen de una forma o hacen de otra. ¿Por qué? Pues porque su preocupación, dado el estado en el que está la divulgación ahora, tiene mucho de vocación. Él necesita también muchas veces ser premiada. Ser premiada porque el reconocimiento no solamente de la investigación, no solamente tiene que estar en la alta esfera de la investigación, en los papers que leen 4, 10, 15 o 20, sino que debe estar y trasladarse a la sociedad en la que se inscribe. Y por eso es lo de comunicar. Es necesario comunicar, es necesario estar en las redes sociales y es necesario que se sepa lo que se hace. Einstein no tenía correo electrónico, pero tiene un perfil de académico. He puesto aquí al final un vídeo para terminar y no quedaros con mi voz, que es más bonita, que es menos bonita, sobre una empresa que ha trabajado, una empresa, un par de gurús de este tipo de cosas que trabajan mucho la información, y así os quedáis con ese mejor sabor de boca.
Y con eso, pues muchas gracias y espero haberos ayudado en algo. Si os parece y como hay tiempo, podemos hacer alguna pregunta. ¿No? Pues yo sí. Perdón, un segundito, que te pasamos el micro. En principio vamos a poner en el canal nuestro de YouTube todas las presentaciones. Si hablas de la documentación, sí, podemos subirlas en la crónica y las podéis descargar en la web, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta sobre la charla de Antonio? Vale. Has comentado, no sé si ha sido más una reivindicación o una realidad, ¿no? ¿De qué manera Casi todo ha sido reivindicativo. Lo que pasa es que no se ha notado. No se ha notado, tienes un tono. La pregunta es: ¿de qué forma, si es real, la divulgación o la comunicación en redes sociales y demás se está midiendo con las herramientas que has citado? ¿Se mide o no se mide? ¿Real? La divulgación. ¿O debería? Eso sí me ha quedado claro. La divulgación como tal, como elemento del artículo, lo que es la métrica del artículo, como tal, yo ahora mismo no soy consciente de que se esté midiendo. Lo que se miden son descargas, visualizaciones de blogs y de determinados sitios que sean de ciencia. Es lo mismo que las estadísticas que se tienen de uso. Hay uno de los artículos de Nature que tiene precisamente un estudio de hace poco sobre el uso de los investigadores de cada una de las redes, que tiene que ver con la participación de esos investigadores en las redes sociales, la descarga de esos documentos, las visualizaciones de esos documentos y todo lo que tiene que ver con las métricas de uso de esos sitios. Y existen correlaciones entre las métricas reales, o sea, las métricas tradicionales de citación y los tweets, por ejemplo. Pero ahora mismo no existe una correlación directa con los datos que hay, lo cual no quiere decir que no sea bueno, porque también es cierto que cada vez son mayores los retweets, los links que existen desde redes sociales hacia documentos no estructurados. Entonces, ahora mismo no correlaciona, pero no quiere decir que en un futuro lo hagan. Me he quedado con la idea. ¿Hay alguna pregunta más? No. Me he quedado con la idea has dicho, no sé todavía pues cómo está el personal investigador de la Universidad de Córdoba en las redes sociales. Te diré que yo tampoco, y estuve en el grupo que empezó a promover el uso de las redes sociales hace ya unos años desde comunicación. Voy a hacer una prueba. La mayoría sois investigadores de la Universidad de Córdoba. ¿Podéis levantar la mano los que utilicéis Twitter para compartir contenidos que tengan que ver con vuestra investigación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facebook para este mismo uso. 10, 11. ResearchGate, que lo tiene. Vale, ahí está. Academia.edu. Sois de humanidades, fijo. ¿Ves? Bien. ¿Y el Google Scholar lo utilizáis habitualmente? Muy poco. Nos quedan un montón de Eucodivulgas que organizar. ¿El Google Scholar lo utilizáis o tenéis el perfil? Que es distinto. Claro. Los hay. Nos queda mucha talla. Muchísimas gracias, Antonio. Nada, vosotros. Una pregunta. Venga. Un momentito, va el micro, es que estamos grabando y si no... Bueno, entiendo que la labor de un investigador al final es investigar, pero es verdad que hace falta comunicar la investigación. Ahora, me preguntaba cuál es su recomendación acerca del tiempo que deberíamos invertir en este tipo de tareas frente a la investigación, porque entiendo que es importante, pero no debería ocupar la mayor parte del tiempo, ni mucho menos, obviamente. Sobre el tiempo que dedicar
a divulgación, no tengo yo autoridad, hay aquí gente que te lo puede decir mejor que yo. Okay. Yo lo que sí te puedo decir es una cosa que ayer en la presentación del libro de Wichop, pregunté, no sé a colación de qué fue, y era que tenía que ver con qué consideras tú, cuánto tiempo que consideras tu trabajo. Y tiene que ver con, te dije, cuánto escribir una carta, lo de los sobrecitos estos que se escribe con bolígrafo y tal, y un correo electrónico. Si tú consideras que enviar un correo electrónico ocupa tiempo, entonces hay un problema de conocimiento de la tecnología. Si el insertar no sé decirte, un artículo, una referencia en ResearchGate o preocuparte un rato por ver si tienes todos los ORCID enlazados y tal, si eso lo consideras mucho tiempo, sigue habiendo un problema de conocimiento de la tecnología. No quieres, si tienes 10.000 papers, pues entonces sí es un problema. Pero no sé, vamos, espero que no sea tu caso, porque si no estaría no estaría mal, ¿no? Hay una cosa que ahora, por el tema del ORCID, por ejemplo, por el tema de identificación digital, que sí es un problema que ese sí he detectado ya aquí en la Universidad de Córdoba, y porque ya he estado haciendo varios chequeos. Y hay muchos, se hizo una campaña y se han hecho varias campañas, porque desde la biblioteca se está trabajando bastante bien en este sentido, para la incorporación de la gente, de los investigadores, para que tengan un ORCID. Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Que no existe la vinculación entre el ORCID y la publicación en WOS, por ejemplo. Falta documentación, información, documentos de WOS que no tienen incluido el ORCID de autor. Por lo tanto, las búsquedas que se hagan desde en ORCID, en WOS a través de ORCID, no son reales, no son falta de documentos. Entonces, por eso es importante el hacerlo sobre la rutina diaria del trabajo de investigación, no luego tener que hacerlo como trabajo y estar un día entero haciendo. Y por eso lo mismo cuando citas o hablas en un blog, comentas algo, haces divulgación, es conveniente, a mi criterio, que siempre seas de la misma forma, para que luego se te pueda medir. ¿Vale? Una pregunta allí. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, la tuya. Buenos días. Has comentado que hay que hacer ciencia abierta, ¿no? Y que es muy importante publicar en las redes sociales y demás para salir en la foto, obtener financiación, etcétera. Con respecto a la ciencia abierta, nos has hablado o si crees, para saber tu opinión sobre el tema de la página web, que hay una página rusa para descargar los artículos, que supongo que aquí la mayoría de la gente lo utilizará. No sé si te suena, es Sci-Hub se llama. Sí, cualquier cosa que sea legal, que no sea muy moral y que tenga posibilidad de aprovechamiento por parte del investigador, lo veo fabuloso. Así de claro. Así está. Así está dicho. Muchas gracias, Antonio.